En campeonatos lo ves, en balones de oro lo ves. ¿Es mejor Messi? Sí. Cristiano Ronaldo es un gran jugador, es una verdadera estrella. ¿Qué opinas de Cristiano Ronaldo? ¿Todavía podemos seguirlo comparando con Messi? No, a ver, nunca fue, o sea, él es un gran jugador que siempre se sintió a la altura de Messi, pero nunca estuvo a la altura de Messi. En campeonatos lo ves, en balones de oro lo ves. ¿Es mejor Messi? Sí. Cristiano Ronaldo es un gran jugador, es una verdadera estrella y nada más, ¿no? Yo creo que es pues un tipo mucho más de el equipo juega para mí, ¿sí? Mientras que Messi siempre ha sido un jugador más de equipo. Por eso Messi tiene las asistencias más maravillosas del mundo. Cuando tenía a Neymar y a Suárez, era como Pelé cuando tenía a Rivelino y a Jairzinho. No hay forma de pararlos. Porque si le mandas a esos personajes a Messi, estás dejando suelto o a Suárez o a Neymar, ¿no? Entonces, eh, siempre he sentido que Messi es más un jugador de equipo. Y ayer tenían que haberlo echado, por cierto, por la falta que cometió. Eh, y que Cristiano Ronaldo fue la clásica estrella de jueguen todos para mí. Pero de ahí en fuera me parece uno de los grandes, los dos son los grandes de su momento, de finales del siglo XX, no, perdón, de principios del siglo XXI, son los dos grandes jugadores y punto, ¿no? Se retiran los dos en este mundial junto con Luka Modric, por cierto. ¿Qué opinas de la libertad que le dan a Messi para cometer faltas y salir impune? A ver, momento. Una falta que ya dije que le debieron haber, por lo menos la amarilla. Por lo menos si se marcó primero que nada se marcó la falta, pero viéndola era de amarilla, por lo menos. Si sacan amarilla o sacan roja, a mí me parecía válida cualquiera de las dos, y sí me parece mal. Pero ¿cuántas faltas comete Messi? O sea, no hables generalmente como, sí, Messi comete millones de faltas. ¿Has sido testigo de la carrera de ese señor? Él y Pelé son los dos jugadores que yo he visto recibir más leña de la historia. Van al hachazo, van a pararlos a como dé lugar. Yo veía las patadas que llevaba Pelé cuando era en 1970, viendo el Mundial en México, y decía yo, pero ¿cómo aguanta? ¿Qué resistencia al dolor y a la desesperación puede tener este señor Pelé, que cada vez que coge el balón hay alguien tratándole de arrancar una pierna? Y con Messi pasa lo mismo. El gran jugador lleva leña en grandes cantidades. No me vengas a decir ahora que, comete muchas faltas Messi y siempre se las perdonan. No es cierto. La de ayer estoy totalmente de acuerdo. Pero no generalicemos, ¿ok?